Ahora sí vamos a empezar con las citas y comentarios de la obra del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal. En esta parte dice, por ejemplo, para la gloria de Dios y para la salvación del alma. Esta tiranía, esta arbitrariedad, esta rigurosa y grandiosa estupidez son las que han educado el espíritu. Al parecer es la esclavitud, entendida en sentido bastante grosero y asimismo en sentido bastante sutil. El medio indispensable también de la disciplina y la selección espirituales. Vuelvo a decir aquí, ¿no? Esto de la esclavitud, aquí habla del cristiano, del cristianismo. Esta creencia se refiere a eso como la esclavitud. Claro, es ser esclavo de una creencia o de una fe o de una religión. Pero repito, uno al final siempre termina siendo esclavo de algo. Por ejemplo, de tus principios, aunque claro, alguien dirá no, que eso no es ser esclavo, porque si son tus principios, es lo que tú has creado y es lo que tú eres. En efecto, es cierto eso, pero ¿qué pasaría pues si uno de alguna manera en algún momento siente algún tipo de obligación de hacer eso? No, pues tiene que gustarte siempre lo que haces. Todo lo que haces tiene que gustarte, pero el que te guste tampoco significa que está bien, porque puede ser que te guste algo errado o algo equivocado. Esto de la disciplina justamente es siempre necesaria para lograr algún objetivo, cualquier objetivo. Y el solo hecho de que haya disciplina, esa palabra disciplina, ya implica algún tipo de obligación, pues. Aunque a veces no quieras hacer algo, tienes que hacerlo, porque si no lo haces no vas a lograr lo que buscas. En este caso, los que se someten a las creencias cristianas, en este caso, pues serían justamente como dice aquí, esclavos. Tú debes obedecer a quien sea, y durante largo tiempo, de lo contrario, perecerás y perderás tu última estima de ti mismo. Aquí dice a quien sea, ¿no? Hay que incluir también, aunque sea a ti mismo. Si te obedeces a ti mismo, quiere decir que en lo que haces hay algo que te disgusta y que no estás totalmente convencido de hacerlo, y por eso a veces sientes esa obligación de hacerlo. Dice, me parece ser el imperativo moral de la naturaleza, el cual desde luego ni es categórico como exigía de él el viejo Kant, ni se dirige al individuo. ¿Qué le importa a ella el individuo, sino a pueblos, razas, épocas, estamentos y ante todo al entero animal hombre, a el hombre? Claro, a estas doctrinas no les interesa en nada el individuo, sino el colectivo, tener a todos, persuadir a todos de que hagan lo que ellos quieren. Entonces eso es pues una suerte de servidumbre, que es lo que ellos buscan. En el caso de las religiones buscan eso algunas, de manera que esto siempre se cumple, pero repito, también se cumple cuando uno hace algo, aunque sea un poquito obligado. Y acá vuelvo a hacer la aclaración, ¿no? Ya que no solamente la religión pues te adoctrina, digamos, también el mundo actual, con todo lo que te pone la prensa ahí en la cara, ¿no? Lo que ves en la calle, la publicidad que ponen, todo lo que ves ahí es una forma de adoctrinarte. Y díganme quién no cede ante eso, quién no es influenciado por eso. O sea, la inmensa mayoría cede ante eso, o sea, está adoctrinada ya. Pero bueno, sigamos con esto. Dice, el miedo profundo y suspicaz a un pesimismo incurable es lo que constriñe a milenios enteros a aferrarse con los dientes a una interpretación religiosa de la existencia. El miedo propio de aquel instinto que atisba que cabría apoderarse de la verdad demasiado prematuramente, antes de que el hombre hubiera llegado a ser bastante fuerte, bastante duro, bastante artista. Consideradas desde esta perspectiva, la piedad, la vida en Dios, aparecerían entonces como el engendro más sutil y extremado del miedo a la verdad, como adoración y embriaguez del artista ante la más consecuente de todas las falsificaciones, como voluntad de impartir la verdad, de no verdad, a cualquier precio. Esto se podría decir pues cuando dice el miedo a lo desconocido, dicen muchos, que es una forma de aferrarse a la religión o a una religión. La ignorancia, que es prácticamente irresoluble o inevitable, inexorable. Nunca nadie podrá dejar de ser siquiera un poco ignorante. Y hay cosas pues a las cuales teme bastante. Y la religión aparentemente te da las respuestas a todo. Aunque claro, es obvio que hay cosas que la religión no puede responder. Y si pudiera, entonces ahí sí supuestamente se probaría que es la gran verdad y la verdad absoluta. Pero no, pues como lo pueden demostrar, entonces te dicen que te entregues a la fe, que es a confiar en algo aunque no lo comprendas, aunque no puedan explicártelo. Entonces, aunque tú no lo comprendas, pues porque ellos te citan versos de la Biblia y quieren que te conformes con eso. Y si no lo haces, entonces no tienes fe, pues. Y eso tiene su justificación, o sea, tiene su forma de concebir, pero
no es pues algo que convenza a una persona extremadamente racional. Como son pocos, claro, la inmensa mayoría no es racional, o sea, no es muy racional, simplemente no sigue la religión porque quiere practicar ciertos vicios o malos hábitos. Entonces, y como la religión lo condena, entonces por eso es que no quieren abrazar a la religión. No está mal no hacerlo, pero no es el motivo, pues, que tú tengas una debilidad y que te gusta hacer algo y que la religión lo vea mal, lo prohíba, entonces tú también detestes por eso la religión. O sea, no. Dice aquí, ¿no? Quizás no haya habido hasta ahora ningún medio más enérgico para embellecer al hombre mismo que precisamente la piedad. Mediante ella puede el hombre llegar hasta tal punto a convertirse en arte, superficie, juego de colores, bondad, que su aspecto ya no haga sufrir. Esto lo dice en la página 48. Bueno, después dice, el cristianismo ha sido hasta ahora la especie más funesta de autopresunción. Hombres no lo bastante elevados ni duros como para que les fuera lícito dar, en su calidad de artistas, una forma de hombre. Hombres no lo bastante fuertes ni dotados de mirada lo bastante larga como para dejar dominar, con un sublime sojuzgamiento de sí, esa ley previa de los miles de fracasos y ruinas. Hombres no lo bastante aristocráticos como para ver la jerarquía abismalmente distinta y la diferencia de rango existentes entre hombre y hombre. La jerarquía, la aristocracia son cosas totalmente anticristianas. Aunque claro, no parece tampoco tan cierto lo que digo, ¿no? Porque me hace acordar a la iglesia, al catolicismo, ¿no? Ahí sí hay jerarquías, ¿no? Sacerdotes, papas. Pero bueno, ya haciendo ese paréntesis, ¿no? Eso sería una funesta excepción, ya que a la vez también se sienten representantes de Dios o intermediarios, las autoridades eclesiásticas. Pero bueno, apartando eso, ¿no? Decía, ¿no?, que la jerarquía justamente no tiene nada que ver porque ellos promueven la igualdad, que todos son iguales ante los ojos de Dios. O sea, como dice aquí, no hay diferencia de rango entre hombre y hombre, o sea, todos los hombres son iguales. O, en todo caso, deben ser tratados, deben valer lo mismo, ¿no? Todos valen lo mismo. No hay uno que valga mucho más que otro. El único, dicen, que vale mucho o todo, no es Dios. Pero el resto de hombres no, son iguales entre ellos. Lo que digo ahorita, por si acaso, no es algo absoluto, ¿no? De repente pueden haber excepciones por ahí, pero en general es así. Esto es pues lo que hace rechazar al cristianismo, no a la religión, precisamente al catolicismo. Con esto pues de la iglesia y todas estas parafernalia de justamente lo que dice aquí, autopresunción, ¿no? Presunción. Hombres que aparentan ser elevados o tener autoridad por encima de otros. Eso es la iglesia y es lo peor que hay del cristianismo. Pero bueno, de lo que sí yo no estoy seguro, no es o al menos concluí que no es negativo la religión. Sí, como lo han aplicado muchos, ¿no? Pero si uno se pone a leer lo que es en realidad, no es negativo. Si yo tengo que elegir entre eso y el mundo perdido que hay hoy, que existe hoy en día, entonces pues es obvio a quién voy a elegir. Pues. Tales son los hombres que han dominado hasta ahora con su igualdad de Dios, ante Dios, el destino de Europa, hasta que acabó formándose una especie empequeñecida, casi ridícula, un animal de rebaño, un ser dócil, enfermizo y mediocre, el europeo de hoy. Hoy ya pues sería el hombre de hoy justamente global, ¿no? En todo el mundo es así. Es un animal ridículo, de rebaño, pues un ser dócil, totalmente mediocre. Mediocre, vuelvo a hacer la aclaración acá porque algunos confunden esa palabra, ¿no? Se refiere a una persona en realidad común y corriente, ¿no? No es, muchos piensan que mediocre es alguien inferior, ¿no? Alguien que está por debajo de lo normal. No. Mediocre es el que está justamente en el rango de lo normal. Lo que está en el medio, pues, es mediocre. Hay alguien mejor y peor que el mediocre. Mediocre es la gente común y corriente, en general es así. Entonces, pues, por eso es que hoy en día el hombre actual es mediocre, en general. A eso ha contribuido la religión, en este caso el cristianismo, sobre todo el catolicismo. Ha minimizado al hombre, ha anulado a los hombres superiores, porque para ellos, pues, hay igualdad, o debe primar la igualdad. Dice, todo instinto ambiciona dominar, y en cuanto tal, intenta filosofar. Desde luego, entre los doctos, entre los hombres auténticamente científicos, acaso las cosas ocurran de otro modo. Mejor, si se quiere, acaso haya allí realmente algo, así como un instinto cognoscitivo, un pequeño reloj independiente que, una vez que se le ha dado bien la cuerda, se pone a trabajar de firme, sin que ninguno de los demás instintos del hombre docto participe esencialmente en ello.
Por esto los auténticos intereses del docto se encuentran de ordinario en otros lugares completamente distintos, por ejemplo en la familia, o en el salario, o en la política, y hasta casi resulta indiferente el que su pequeña máquina se aplique a este o aquel sector de la ciencia, y en el que el joven expensador trabajador haga de sí mismo un buen filólogo, un experto en hongos, o un químico. Lo que caracteriza no es que él llegue a hacer esto o aquello. Luego sigue aquí, ¿no? En el filósofo, por el contrario, nada, absolutamente nada es impersonal, y es especialmente su moral la que proporciona un decidido y decisivo testimonio de quién es él, es decir, de en qué orden jerárquico se encuentran recíprocamente situados los instintos más íntimos de su naturaleza. Entonces, lo que antes dije corresponde a los intereses del docto, mientras que lo último es el filósofo. El docto es aquel que es culto, tiene conocimientos, está formado académicamente. Sin embargo, esto es solo el aspecto racional, incluso podría ser también intelectual, pero no espiritual, que es la conjunción máxima. Entonces, el filósofo sí llega a ese nivel, pues, al nivel espiritual. En cambio, el docto no necesariamente, no está obligado para ser docto. Mucha gente culta es docta, pues, mucha gente letrada. Sin embargo, el filósofo, como dice aquí, juzga todo. Nada es impersonal para él. Nada no tiene que ver con él, sino que con él tiene que ver todo. En cambio, el docto está especializado, está orientado a saber cierta rama o cierta materia en detalle. Y en otras es ignorante o un poco ignorante. Es por eso que esa es la diferencia entre esos dos. El filósofo, repito, juzga por eso todo y tiene una opinión de todo en realidad. Eso también puede ser algo que cansa, pues a veces no, que una persona hable demasiado, pues, pero precisamente en este caso no hay que hablar mientras uno no tenga cierta formación ya intelectual y espiritual. Y por eso pues muchos filósofos, incluso Platón, ¿no?, desde su academia, impedían que los jóvenes hablen hasta que estén bien formados. Ni siquiera les dejaban preguntar en algunos casos. Entonces uno mismo tenía que revisar los textos, entender las cosas antes de preguntar. Hoy en día pues todo eso está totalmente revuelto e invertido ya, ¿no? Cualquiera pregunta cualquier tontería. Digo, no en las escuelas y universidades, ¿no? Cualquiera no se esfuerza si quieren buscar un poco, en averiguar por su cuenta, y de frente se pone a preguntar, ¿no? Piensa que, quiere todo fácil.